Muy bien, hermanos, vengamos al estudio bíblico de esta noche. Se titula Palabras de vida y palabras de muerte. El pasaje está en la lectura que hicimos hace un rato. Segunda de Reyes, capítulo 4, los versos que van del 38 al 44. Tengan su Biblia abierta para releer esos versículos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, desde el verso 38. Dice el verso 38, Eliseo, varón de Dios, volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. La Biblia menciona varias grandes hambres. El hambre siempre habla de la necesidad primordial del ser humano. La primera necesidad de todo ser viviente, desde el más ínfimo insecto hasta el hombre, es comer. Nadie vive sin comer. La segunda gran necesidad es tener un refugio para la noche. Después vienen otras muchas necesidades. Pero la necesidad número uno, desde la primera célula viviente que hubo en este planeta, es comer. Y la Biblia menciona varias veces hambres importantes. Por ejemplo, Génesis 12, verso 10. ¿Alguien lo quiere leer rapidito? Génesis 12, 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Había hambre en la Palestina, había hambre en Canaán. Y Abraham, varón de Dios, aunque era riquísimo en ganado y siervos y siervas, se fue a Egipto, por donde había pan. Una grande hambre siempre habla de una grande necesidad. A ver quién lee también Hechos, capítulo 11, verso 28. Hechos 11, 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. En tiempo del emperador Claudio vino una grande hambre en todo el imperio romano, y un profeta cristiano llamado Agabo, en una iglesia dio esa profecía: va a venir un hambre grande, va a venir hambre, va a venir hambre. Desde los meros principios de la humanidad, el hambre es compañera inseparable del hombre. Y siempre es símbolo de calamidad y símbolo de grande necesidad. Aquí en los tiempos de Eliseo había hambre. Y Eliseo tenía a su cargo todo un instituto bíblico. La escuela de profetas y los hijos de los profetas son frases que indican casas de estudio bíblico en aquellos lejanos tiempos. Prontito en nuestra iglesia vamos a tener un instituto bíblico, y ya le encontré el nombre de paso. Se va a llamar Instituto Bíblico de la Casa Alquilada, recordando a Pablo, que estuvo 2 años en Roma en una casa de alquiler enseñando el reino de Dios. Así vamos a hacer en nuestro apartamentito alquilado, vamos a enseñar el reino de Dios. Hay otro texto que habla de hambre, es una profecía muy interesante. A ver quién busca. Profeta Amós, capítulo 8, versos 11 y 12. Amós 8, 11 y 12, 2 versículos. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Esa es una profecía de cumplimiento permanente y de vigencia permanente. He aquí vienen días, dice Jehová, que enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de escuchar la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar y no la hallarán. Se cumplió especialmente con los judíos. Los judíos rechazaron a Jesús
la palabra viviente de Dios, el verdadero pan de vida. Y desde entonces hasta hoy han tenido hambre de conocer la verdad de Dios y no la han conocido ni la conocerán. Así que esa profecía de Amós, aunque es de cumplimiento continuo, es de especial aplicación a los judíos. He aquí voy a enviar hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Jehová. Llegará un tiempo en que la gente desesperada querrá escuchar el mensaje divino de salvación y ya no habrá salvación para nadie porque cerraron su corazón cuando tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Aquí en la narración entonces de Eliseo, el hambre general es símbolo de necesidad universal. Enseguida en el verso 38 también se habla de una olla grande. Bien, como había hambre, había escasez, y Eliseo tenía a su cargo un montón, más de 100 hombres, estudiantes en el instituto bíblico, mandó poner una olla bien grande, una olla bien grande. Una olla grande es símbolo de oportunidad grande. Y si usted quiere tener comida abundante, use ollas grandes y pídale al Señor que le llene la olla. No cocine en una ollita chiquitita así, porque el Señor le va a dar poco, lo suficiente para su ollito. Ponga una olla grandotota sobre la estufa y pídale al Señor que se la llene y el Señor le va a llenar la olla. No hay que ser escaso en las peticiones. Hay algunos versículos que ilustran esto. A ver quién lee 1 Corintios 16:9. Una olla grande es símbolo de una grande oportunidad abierta. 1 Corintios 16, verso 9. Porque se me han abierto puertas grandes y eficaz y muchos son los adversarios. Aquí Pablo está pidiendo a la iglesia de Corinto que oren por él que andaba a la sazón por Éfeso, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Pablo se refiere a una grande oportunidad de predicar el Evangelio en medio de muchos adversarios. Y les dice a los de Corinto, oren por mí, porque se me ha abierto una puerta grande para predicar el Evangelio. Y eso era lo que Pablo quería. Multitudes escuchándole, aunque fueran adversarios, aunque fueran enemigos, aunque fueran contrincantes. A Pablo le gustaba tener una multitud para escuchar. La olla grande habla también de oportunidades grandes que tenemos que aprovechar. Oren por mí, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pero no solamente tenemos que buscar una puerta grande para predicar, a veces tenemos que abrir la boca grandemente también, para pedir mucho. A ver quién busca este texto, o todos búsquenlo y uno lo va a leer. Salmo 81, verso 10. Salmo 81, verso 10. A ver, Fulgencio, que parece que ya lo tiene. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca, ya te la voy a llenar. Nuestras oraciones tienen que ser amplias. No pedir un chiquitito, un poquitito con miedo a ver si el Señor lo da o no lo da. Ensancha tu boca, dice una versión, y yo te la voy a llenar. Pero pide. Si no pides nada, nada te doy. Pero si pides mucho, mucho te doy. Si pides poquito, poquito vas a recibir. Si pides mucho, mucho vas a recibir. El evangelista Moody, el famoso evangelista americano del siglo pasado, tenía un lema para su vida: demanda muchas cosas de Dios, espera muchas cosas de Dios. Tenemos que aprender que nuestro Padre es todopoderoso y es rico. Tenemos que pedirle mucho para que mande mucho. Tomen ese Salmo 81, 10 como lema para su vida de oración. Ensancha tu boca, yo te la voy a llenar. De bendiciones, por supuesto. Luego en el relato, en el verso 39 de nuestro relato dice: y salió uno al campo a recoger hierbas,
y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Aquí mandaron a uno que era medio chambón, lo mandaron al campo a buscar comida y no sabía qué era comida buena y qué era comida mala. Vio un montón de calabazas silvestres que parecían chayotes y pensó que eran chayotes y se los trajo. Y eran venenosas, eran tóxicas. Esto de calabazas silvestres, ponzoñosas, venenosas, representan los vicios y los pecados y las pasiones de este mundo. ¿Cuántas veces llenamos nuestra casa con cosas de pecado, de vicio, de maldad? Llenamos nuestra casa de calabazas silvestres en lugar de llenarlas con manzanas y uvas del jardín del Señor. Llenamos nuestra casa de vicios. ¿De qué manera el alcoholismo y la droga están destruyendo la sociedad americana y mundial? Es terrible la influencia de la drogadicción, no solamente en este país de Estados Unidos, sino en todos los países del mundo. Bien pidió el hermano Ramiro en el tiempo de oraciones, orar por nuestros jovencitos para que sean librados de la espantosa influencia de las calabazas silvestres. Toda clase de vicios, toda clase de pecados, toda clase de pasiones malsanas. El adulterio, por ejemplo. El adulterio destruye los hogares. Es maldad execrable. Y sin embargo, ¿cuántos hombres se van de cabeza al adulterio? Están poniendo calabazas silvestres en su propia vida, que los está envenenando, y en sus hogares, envenenando los hogares también. Así que vino este hombre con su faldada llena de calabazas silvestres, las echó en la olla, una olla enorme, y las puso a hervir. Pensaba que estaba haciendo una riquísima sopa de verduras. La sopa de verduras es muy buena, ¿eh? Es la mejor dieta que puede haber, sopa de verduras. Pónganle a la olla toda clase de verduras verdes, pero verduras sanas. No le van a poner alguna verdura venenosa, que las hay también. No van a poner hongos venenosos porque se van a envenenar. Pero toda verdura verde y colorada son buenas. El zapallo, la zanahoria, la lechuga, la chicoria, el berro, la remolacha, la sega, la espinaca. De todo eso pónganle a la olla. Pónganle camote, pónganle papas. Hagan una buena ollada de eso y cómanlo durante todo el día. La mejor comida, la comida prescrita por Dios. Pero cuidadito de poner algo venenoso en la olla. Cuidadito también de poner dentro de su vida algo venenoso, algo ponzoñoso, algo tóxico. Y la sociedad está llena de esas cosas tóxicas. Veneno que entra en las vidas de los hombres, que entra en los hogares para destruir familias, vicios, pasiones, pecados en general. Así que esas calabazas silvestres que un hombre inexperto, tonto, recogió en el campo pensando que era cosa buena y las echó en la olla, representan los vicios, las pasiones, los pleitos, los pecados, todo eso. Bien, cuando empiezan todos aquellos estudiantes a tomar la sopa, la encuentran venenosa, tóxica, horrible de tomar. Y le grita en el liceo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Así tendríamos que gritar en las puertas de tantos hogares. Hay muerte dentro de esta casa, porque hay adulterio, porque hay mentira, porque hay rencor, porque hay droga, porque hay alcohol, porque hay tabaco. Tendríamos que ir a tantas casas, aquí en el vecindario que nos rodea nomás, y gritar hacia adentro: hay muerte aquí en esta casa porque hay vicio, y los vicios destruyen el alma, el corazón, la mente del hombre, corroen su voluntad y lo precipitan al abismo eterno.
Entonces cuando los hombres le gritan a Eliseo, varón de Dios, hay muerte en la olla, Eliseo hace una cosa sencillísima. A ver, leamos el verso 41. Él entonces dijo, traed harina. Y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más maldición en la olla, no hubo más mal en la olla. Agarró un puñadito de harina, Eliseo, y la tiró en la olla y todo se mejoró. Aquella enorme olla como de 50 litros se purificó solamente por un puñadito de harina que Eliseo mandó poner adentro. ¿Qué representa esta harina? La harina blanca, suave, homogénea, alimenticia, representa a Cristo. Representa la fe en Cristo. La humanidad está plagada de terribles problemas morales, físicos, psíquicos. Y la solución a todos los problemas de la humanidad es algo sumamente sencillo: fe en Cristo. Para la terrible enfermedad del pecado que barre a toda la humanidad, que la tiene en una vorágine suicida, hay una solución sencillísima: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la harina que puede purificar todos los males que hay en la sociedad humana. Cristo Jesús, el pan de la vida, el pan de la vida. Claro, no había ninguna virtud en la harina. La virtud estaba en la fe de Eliseo de que ese puñadito de harina purificaría la olla. Y así también la fe es lo que nos trae salvación. La fe es lo que nos trae paz al corazón. La fe es lo que renueva nuestra esperanza. La fe es lo que nos hace orar y descansar en la oración que hemos hecho. La fe es una cosa sencillísima, pero es la solución a todos los problemas de la humanidad. Fe en Cristo, Todopoderoso Señor y Salvador. Fe en Él es la salvación, la receta salvadora para todos los males de la humanidad. Fe en el Señor Jesucristo. Cuando Jesús mandó predicar el Evangelio, mandó predicar una cosa muy sencilla: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda persona. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere, creer, y eso es todo. Pero creer en un todopoderoso Señor, Salvador y Maestro. Así que la harinita que Eliseo echó en la olla representa Cristo mismo, la simplicidad, la pureza de la verdad del Evangelio. Pero sigamos leyendo en la historia. De repente viene un hombre, verso 42. Vino entonces un hombre de Baal Salim, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Después de la sopa les traen pan y sopa. Es buena comida, sin duda ninguna. Cuanto más sencillo o sencilla es la comida que comemos, más beneficiosa es. Cuanto más natural, mejor. Cuanto más crudo comemos, mejor que cocido. Y lo cocido que sea lo más sencillo que pueda haber. Repito, el caldo de verduras es una de las mejores comidas recomendadas por todos los naturistas y los higienistas. Sin carne, sin carne. Sin tocino. Sin bacon. Caldo de verduras. Lo simple siempre será mejor que lo complicado. Pero aquí viene un hombre que trae 20 panes de cebada y Eliseo le dice a su sirviente, que era Giesi: dale a la gente para que coma. Y Giesi, que representa siempre en las historias de Eliseo al hombre sin fe, dice: 20 panes de cebada para 100 hombres hambrientos no alcanzan. Eliseo le dice: da a la gente para que coma. Y el hombre reparte los 20 panes y 20 panecitos de cebada, no de trigo, de cebada, alcanzan para más de 100 hombres.
un anticipo al milagro de la multiplicación de los panes y los peces que realizó Jesús 2 veces para alimentar a 5.000 y 6.000 personas, sin contar mujeres y niños, en 2 ocasiones. Hubo aquí una multiplicación de los panes para que coman más de 100 hombres jóvenes, estudiantes del instituto que necesitaban buena alimentación. Verso 43. Y respondió a su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma. ¿Cuál era la razón de que Eliseo supiera que 20 panes alimentarían a 100 hombres? Porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Eliseo actúa en base a la palabra de Dios. Y cuando actuamos en base a las promesas de Dios, a las palabras de Dios, entonces vemos realizadas todas nuestras cosas y recibimos todas las bendiciones que nos hacen falta. No era Eliseo el que hizo el milagro, no era la harina, era la palabra de Dios. Y aquí venimos al punto final, que habrá abundancia en la casa de los creyentes. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Verso 44. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Aquí está la clave de toda la historia: conforme a la palabra de Dios. Aquí está la clave de la vida cristiana victoriosa: conforme a la palabra de Dios. Aquí está la clave de una vida que se va purificando de toda maldad y de pecado: conforme a la palabra de Dios. Tenemos que creer a lo que Dios ha dicho en su santa palabra, aceptar sus promesas, reclamarlas en oración para ver bendiciones en nuestra vida y bendiciones en abundancia, conforme a la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra. Por eso me gusta aquí esta iglesia, porque los hermanos están leyendo la Biblia, están memorizando la Biblia, se están interiorizando del contenido de la Biblia. Y hermanos, eso es alimento verdadero, eso es alimento dinámico, poderoso de la fe, del amor, de la vida cristiana en general, la palabra de Dios. Nunca olvidamos las palabras de Jesús, que se las dijo a Satanás el diablo: no solo de pan vive el hombre, sino que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda esta historia del milagro de la olla venenosa que se convirtió en olla comestible, y de la multiplicación de panes y de peces, toda esta historia hermosa tiene una base: la fe de Eliseo en la palabra de Dios. Y cuando nuestra vida cristiana se basa en la palabra de Dios, para nuestra salvación eterna, para el perdón de nuestros pecados y para las bendiciones diarias necesarias para nuestra vida, cuando nos basamos en la palabra de Dios, en sus promesas, entonces tenemos las cosas que hemos recibido. Bueno sería que cantáramos otra vez ese corito: si pedimos, creemos, tenemos las cosas que hemos pedido. Ese corito que está en la primera carta de Juan. Palabra de muerte representada por las calabazas silvestres que envenenaron la olla de los estudiantes del Instituto Bíblico de Eliseo, pero palabra de vida, la palabra de Jehová que Eliseo creía y que puso en práctica. Un puñadito de harina purificó 100 litros de sopa, y una palabra de fe multiplicó 20 panes para que comieran 100 hombres. Que nosotros tengamos, hermanos, siempre confianza en la palabra de Dios. Querido Padre, ayúdanos a retener tu palabra en nuestros corazones y ayúdanos a orar, echando siempre mano de alguna promesa tuya. Te lo pedimos, Señor, te lo agradecemos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.